Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a aprender cómo hacer para crear un collage. Lo vamos a hacer desde la aplicación Galería y les voy a mostrar qué tipo de ajustes y cambios podemos realizar sobre las fotos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a Galería, vamos a tocar con la yema del dedo y vamos a seleccionar un álbum que contenga las fotos que nosotros queremos utilizar a la hora de crear este collage. Recuerden que nosotros queremos crear un collage para poder enviar un solo archivo que contenga 5 o 6 imágenes. En la aplicación Galería 6 como máximo, en la aplicación Google Fotos 9. Entonces vamos a elegir, en este caso, 6 fotos. Y para seleccionar las fotos en el álbum que estemos, hay que mantener presionado 2 segundos una y se nos presenta la posibilidad de ir seleccionando más. 3, 4, 5 voy a seleccionar. Pueden ser menos de 6, pueden ser 5. Y vamos a tocar arriba a la derecha donde dice más, para que acá abajo tengo la opción de collage. Toco con la yema del dedo y la aplicación sola lo que va a hacer es me las va a presentar a las fotos con un orden que es aleatorio. ¿Qué tipo de cambios podemos realizar nosotros y edición sobre estas fotos? Si se fijan en la base van a tener 4 opciones de edición. La primera dice Real Aspecto 1.1. Si ustedes tocan van a poder ver el Real Aspecto 9.16, que es un poco más grande. Yo lo voy a dejar en 1.1. Acá van tocando con su dedo y van seleccionando. Y una vez que están conformes con lo que seleccionaron, vuelven a tocar la foto y ahí ya pueden, el cambio queda hecho. La próxima opción es el diseño, cómo se van a presentar las fotos. Cuando tocan con su dedo diseño les va a aparecer estas opciones. Cada una son gráficos que representan el orden que van a tener las fotos si ustedes tocan. Van cambiando y se van a dar cuenta de que pueden acomodar las fotos de diferentes formas. Una vez que elegimos una forma de acomodar las fotos, volvemos a tocar con la yema del dedo sobre la foto y ya queda acomodado. Ahora, ustedes pueden presionar con su dedo y mover las fotos para encuadrarlas. Encuadrarlas quiere decir para que queden las fotos con las imágenes dentro de la forma de diseño que le dimos, que queden las caras o lo que ustedes contenga las fotos, que se puedan ver. Van moviéndolas, presionando y arrastrando nada más. Próxima opción de diseño que está en la base, borde dice. Vamos a tocar con la yema del dedo y acá se nos presentan dos opciones. Si yo quiero redondear las puntas de cada una de las fotos, voy a ir deslizando mi dedo. Voy a presionar sobre este puntito, voy a deslizar para la derecha o para la izquierda. De esa forma voy a ver cómo las fotos van redondeándose más o menos. Elijo hasta dónde quiero que se redonden y la próxima opción es esta otra, que igual, presionando y arrastrando, van a poder agrandar o achicar las fotos. Una vez que están conformes con el cambio que hicieron, de nuevo tocan sobre la foto nada más y ahí pasamos a la otra opción que es la de fondo. Tocando con la yema del dedo de fondo, vamos a poder elegir diferentes fondos para poner en el collage. Tocando solamente con el dedo, van a ver cómo cambiamos y hasta podemos poner un color nada más. Y una vez que elegimos y decimos, bueno, tocamos sobre la foto para que tome efecto. Después también tenemos otra posibilidad, al tocar cada una de las fotos, que aparezcan estos iconos. Yo puedo moverla la foto, puedo eliminarla, puedo cambiarle el brillo o hasta puedo recortarla. Ustedes pueden ir tocando sobre cada uno de esos iconos y van a trabajar sobre cada foto. Van a poder cambiar, van a poder agregarle efectos. Y una vez que generen el cambio,
de nuevo arriba va a decir aplicar. Y si no quieren realizar ningún cambio, ponen cancelar. Y vuelven a donde estaban. ¿Ok? Entonces los primeros ajustes los pueden hacer sobre todo el collage. Y después pueden ir individualmente cada una de las fotos, tocando con la yema de su dedo. Y cuando aparezca alguna de las opciones, tocan sobre el icono y realizan el cambio sobre la foto. Con esto tenemos muchas cosas para realizar y muchas funciones que probar. Entonces los invito a que seleccionen fotos que les gustan y que representen algún tema que quieran compartir y que empiecen a practicar. Cuando realizan todos los cambios, arriba a la derecha tenemos el icono de guardar, la palabra guardar. Tocando sobre esa palabra va a procesar la foto y la va a dejar guardada. ¿A dónde? Vamos a ver, tocamos la flecha que está en la base del teléfono o la que está arriba a la izquierda y vamos a volver a la galería. Desde la galería nosotros estábamos dentro del álbum de cámara, en este caso, que es donde yo seleccioné las fotos. Entonces tenemos encolumnado acá todos los álbumes. Yo deslizo mi dedo y voy a encontrar el que dice editor de fotos. Y ahí tengo el archivo donde dice nuevo, lo que acabo de guardar. Toco con la yema del dedo y se va a abrir la foto ya editada y lista para compartir. ¿Cómo la comparto? Solamente toco la foto y abajo me aparece el icono de compartir. Tocando ahí puedo elegir si la puedo mandar por WhatsApp, por correo, por subirla en alguna de las redes sociales. Así que para salir de acá tocamos la flecha, está en la base del teléfono una vez, 2 veces, 3 veces y estamos de nuevo en la pantalla principal de nuestro teléfono. Espero que puedan practicar, que puedan compartir y que cualquier duda o consulta que tengan, déjenla en los comentarios. Seguimos en contacto. Les mando un abrazo muy grande. Espero que estén bien.